Queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Víctor Reynoso Esteban y el día de hoy vamos a dar inicio con el curso de razonamiento matemático, con el primer tema denominado sucesiones. Bien, jóvenes, damos inicio. Bien, primera pregunta. ¿Qué es una sucesión? Bien, una sucesión viene a ser un conjunto de elementos dispuestos en forma ordenada, los cuales cumplen con una regla de formación. Entonces, si resumimos, vamos a decir que una sucesión es un conjunto de elementos ordenados que cumplen con una regla de formación. Muy bien, explico. Entonces, ¿por qué hablar de elementos ordenados? Muy bien, si nosotros disponemos, por ejemplo, de la siguiente estructura, vamos a escribir una, por ejemplo, 1, 4, 9, 16 y así de manera sucesiva. Entonces yo podría observar acá una sucesión. Es un conjunto de elementos ordenados. Bien. Entonces, bien, ¿por qué? Esa es la pregunta. Se dice ordenados porque cada uno de los elementos se escribe uno a continuación de otro. Y además, cada elemento ocupa un lugar de orden. Es decir, en este caso, nuestro elemento número 1 ocuparía el lugar de orden primero. Nuestro elemento número 4 ocuparía el lugar de orden segundo. Nuestro elemento número 9 ocuparía el lugar de orden tercero. El elemento 16 ocuparía el lugar de orden cuarto. Y esto se va a producir o va a continuar de manera sucesiva, ¿no? Tenemos un número para el lugar de orden quinto y así va a continuar. Bien, esta secuencia de elementos que ustedes observan podría ser finita, es decir, podría tener un fin, o como también podría ser infinita, es decir, podría extenderse y no tener un fin. Muy bien, ahora, ¿por qué decimos que cumple una regla de formación? Bien, sería lo siguiente. Para poder escribir el primer elemento, que en este caso viene a ser el número 1, nosotros vamos a seguir un proceso. Para escribir el número 4 también vamos a seguir un proceso, pero tiene que ser un proceso igual al proceso del número 1. Similar para el número 9, similar para el número 16. Entonces la regla de formación es un conjunto de procesos que yo tengo que cumplir para poder escribir los elementos de esta sucesión. Por ejemplo, observamos y pensamos un poco. Si pensamos en los números 1, 4, 9 y 16, ¿qué se te viene a la mente? A ver, recuérdate un poco de las operaciones fundamentales. A ver, pensamos. Yo sé que ya te acordaste. Muy bien, el 1, el 4, el 9 y el 16 se relacionan fácilmente con los números elevados al cuadrado, es decir, con las potencias cuadradas de los primeros números naturales. ¿De qué manera? El 1 podría ser escrito como 1 al cuadrado. El 4 podría ser escrito como 2 al cuadrado. El 9 podría ser escrito como 3 al cuadrado. El 16 podría ser escrito como 4 al cuadrado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos descubierto su regla de formación. Es decir, cada elemento, repito, cada elemento que compone a esta sucesión tendrá como regla de formación ser un número al cuadrado.
Entonces, si ya tienes 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, yo te pregunto, ¿cuánto debería ser? A ver, vamos a preguntar nuevamente en general, ¿cuánto debería ser el siguiente valor? Pues el siguiente valor tendría que ser 5 al cuadrado. Y esto me estaría dando un resultado, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería ese resultado? Ese resultado sería 25, es decir, el elemento que debe ir en el lugar 5 debe ser 25. Ahí te lo tenemos. Muy bien. Entonces, en resumen, es la definición de una sucesión. Muy bien. Ahora nos preguntamos, ¿habrá una clasificación entre las sucesiones? Claro que sí. Las sucesiones, desde un punto de vista general, se van a clasificar de la siguiente forma. Veamos entonces. Primero, bien, número 1. Vamos a tener las sucesiones numéricas o las sucesiones de números, ¿no? Vamos a poner sucesiones numéricas. Entonces la pregunta es, ¿a qué llamamos sucesiones numéricas? Bien, sucesiones numéricas vendrían a ser aquellas donde exclusivamente cada uno de sus elementos son números, ¿no? Aquellas sucesiones donde exclusivamente cada uno de sus elementos son números. Por ejemplo, ¿no? A ver, pensemos en una. A ver, vamos a ver acá. 1, 4, 9, 16, la que hemos escrito anteriormente, ¿no? Bien, pensemos en otra. A ver, por ejemplo, vamos a poner acá 5, 10, 15, 20. Muy bien. Y así podemos pensar en muchas más, ¿no? Sucesiones numéricas. Ahora, vamos a analizar esta sucesión numérica, ¿no? Entonces, para que nosotros estemos completamente seguros de que esta sucesión pues tiene una regla de formación, esta tiene que ser analizada adecuadamente. Entonces, dentro de las sucesiones numéricas, nosotros también vamos a tener categorías de sucesiones numéricas, ¿no? Entre ellas vamos a tener las sucesiones aritméticas, las sucesiones geométricas, las sucesiones alternadas, sucesiones de operaciones mixtas, sucesiones numéricas especiales. Entonces, yo dentro de cada una de estas categorías voy a tener ciertos criterios para realizar el análisis de una sucesión. Pero, en concepto general, como estamos tocando como introducción, nosotros vamos a tratar de descubrir esta secuencia, ¿no? Esa sería la idea general, o sea, cómo se comportan los elementos para poder conocer las reglas de formación. Entonces, en general, para construir esa regla de formación dentro de una sucesión numérica, nosotros vamos a utilizar las operaciones fundamentales, es decir, operaciones de suma, operaciones de resta, de multiplicación, de división, de potenciación, de radicación, de forma independiente o de forma combinada, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿no? Bien, para hacer que el elemento número 5 se convierta en el elemento número 10, pues nosotros podemos multiplicarlo por 2 o también podemos sumarle 5. Entonces vamos a comenzar en orden probando con la operación más simple, que en este caso sería la suma. 5 más 5, 10. Para llegar de 10 a 15, podremos multiplicarlo. Va a estar un poco complicado, ¿no? Pero podemos sumarlo, eso sí.
Para llegar de 10 a 15, podemos sumarle nuevamente 5. Para llegar de 15 a 20, podemos multiplicarlo. Va a estar un poco complicado también, pero podemos sumarlo. Entonces es más fácil. 15 más 5, 20. Entonces, como hemos notado que el comportamiento en el crecimiento de cada uno de estos elementos es que siempre se le está sumando 5. Entonces se puede decir que por lo tanto, para obtener el siguiente elemento, también debemos de sumar más 5. Entonces ya hemos encontrado una razón, quiere decir una forma en la cual nosotros podemos obtener el siguiente elemento. Entonces el siguiente elemento sería 20 más 5, 25. Y así podemos construir el que sigue. El que sigue sería 25 más 5, 30. Y el que sigue, 30 más 5, 35. Y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, en resumen, una asociación numérica es aquella donde cada uno de los elementos viene a ser un número. Y la forma de abordar su regla de formación será utilizando las operaciones matemáticas fundamentales. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación o operaciones combinadas entre estas fundamentales. Muy bien. Vamos ahora a las sucesiones literales. Muy bien. Número 2. Vamos a ver acá. Colocamos. Número 2. Sucesiones literales. Bien. También llamadas sucesiones alfabéticas. Bien, ¿quiénes son las sucesiones literales? Bien, estas son aquellas donde cada uno de los elementos que la componen son letras. Repito, aquellas donde cada uno de los elementos que las componen vienen a ser letras. Y ustedes dirán, pero ¿letras de dónde? Letras de nuestro alfabeto, ¿no? Del alfabeto que todos conocemos. Bien, entonces vamos a tener un ejemplo. Veamos. Acá. Podemos tener la siguiente sucesión. Primera letra A. Tenemos la letra C, la letra E, la letra G, la letra I y de manera sucesiva las demás letras, ¿no? Bien, entonces tenemos una sucesión literal o sucesión alfabética, ¿no? Tenemos la A, la C, la E, la G y la I. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo podemos abordar su regla de formación? ¿Cómo podemos descubrir la regla de formación? Bien, cuando nos encontramos dentro de las sucesiones literales, primero debemos de pensar en nuestro abecedario. Es decir, para que nosotros podamos enfrentarnos a una sucesión literal, vamos a tomar como base fundamental el abecedario. Bien, recordar que nuestro abecedario consta de 27 letras, donde no están incluidas ni la Ch ni la L, ¿no? O sea, la doble L, la L. Bien, que antiguamente sí lo estaba, ¿no? Muchos años atrás sí estaban estas letras, pero ahora ya no se encuentran dentro del abecedario y por lo tanto solo se considera un abecedario de 27 letras. Repito, un abecedario de 27 letras. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Muy bien. Para poder obtener una regla de formación, un consejo práctico sería utilizar el conteo directo. Es decir, nosotros debemos de contar. A ver, les explico. Nosotros debemos de contar cuántas letras vamos a saltar para llegar desde el primer elemento hasta el
segundo elemento. Repito, debemos de contar cuántas letras vamos a avanzar o vamos a caminar o vamos a saltar para llegar del primer elemento al segundo elemento. Y ese valor contado lo vamos a colocar acá. Es como si estaríamos utilizando los números para poder contabilizar ese avance, ¿no? Entonces les explico. Si nuestra primera letra en este caso es A, el conteo debería comenzar de la letra siguiente. O sea, no de A, sino de la letra que le sigue. En este caso, ¿quién sería? Sería la letra B. B vendría a ser 1. Pero en B no termina. Sabemos que está llegando hasta C. Entonces el conteo tiene que ser hasta la letra que estoy observando. Entonces, si yo comienzo en A, el conteo sería B y luego C. Entonces les pregunto, ¿cuántas letras han avanzado? Repito, B y C. Nos damos cuenta que hemos logrado avanzar solo 2 letras. Entonces vamos a poner más 2. Repito, de A hasta C se avanzan 2 letras. Repito, esta sería B y C. Muy bien, con el mismo patrón definido podemos hacer la construcción del tercer elemento, es decir, partimos en el segundo y llegamos al tercero. Y nuevamente vamos a contar cuántas letras hemos avanzado. Estamos en la C, recuerda que se empieza en la letra que sigue. C, comienzas en la D, entonces cuentas. D, E, ¿ves? Repito, D, E. Entonces, acá de nuevo, vamos a sumarle 2. ¿Por qué? Porque hemos avanzado 2 letras, ¿no? Muy bien. Entonces podemos hacer la misma secuencia para nuestro cuarto elemento. Vamos a ver acá. Estamos en la E, vamos a pasar a la G. Entonces contamos de la E, se cuenta de la letra que sigue, ¿no? Después de E, ¿quién viene? F. Entonces sería F y G. Muy bien. Entonces también contamos 2 letras. Si se dan cuenta, ya vas descubriendo que el avance secuencial es ir avanzando de 2 en 2 letras. Y para la letra, en este caso, para llegar al quinto elemento, que vendría a ser la letra I, vamos a hacer también el mismo análisis, ¿no? Vamos a partir en la letra G y vamos a contabilizar. De la G que vendría, sería la H. Y de la H viene la I. Entonces has contado H, I. ¿Cuántos son? 2 letras. Muy bien. Entonces ya podemos descubrir el comportamiento, o sea, nuestra razón. Entonces, si siempre estamos saltando 2 letras, para encontrar el valor siguiente, también tenemos que saltar 2 letras, ¿no? Entonces acá tenemos que sumar 2 letras. Muy bien. Si estamos entonces en la I, que viene de la I, la J, y de la J, la K. Entonces sería JK. La respuesta vendría a ser para nosotros el valor K. Muy bien. Entonces ya hemos analizado una asociación literal. Pero ojo, ahí no queda la cosa. No siempre se usa, repito, no siempre se usan las letras del abecedario, sino que en determinado caso se usan ciertas, digamos, formas especiales. Entonces voy a explicar estas, ¿no? Algo pequeñito para entender de qué se trata. Bien, vamos a suponer que nosotros tenemos la siguiente sucesión. A ver, pensemos en esta. A ver, chicos, suponiendo que tengamos esta sucesión, yo les digo, a ver, la sucesión va a ser la letra E, la letra F, M, A. Y luego voy a preguntar, pues, qué letras siguen, ¿no? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, para llegar de la letra E hacia la letra F, yo puedo aumentar, puedo caminar, avanzar. Para llegar de la F a la M, también puedo avanzar. Muy bien, perfecto. Pero para llegar de la M a la A, si yo estaría en el abecedario, ya no estaría avanzando, sino estaría retrocediendo.
entonces nos vamos a encontrar con un pequeño problema. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no sería ir sumando, sino acá tenemos que ir restando. Y eso no nos estaría dando indicios de encontrar una razón adecuada. Entonces te pondrás a pensar, es imposible, profesor, la sucesión está mal planteada, está mal escrita, hay que cambiarla. No, no se trata de eso. Entonces vamos a explicar. Muy bien. En algunos casos, las sucesiones literales o sucesiones alfabéticas, digamos así, ¿ya? Están formadas por las letras iniciales, repito, están formadas por las letras iniciales de un conjunto de palabras conocido, o sea, de un conjunto de palabras en particular que es muy conocido. En este caso, el valor E podría no ser una letra del abecedario, sino una inicial de una palabra, igual la letra F y del mismo modo la letra M y la letra A. Y ustedes me dirán, profesor, ¿pero qué palabras? ¿O cómo las obtengo? Muy bien, entonces vamos a analizar. La E podría decir para nosotros, por ejemplo, enero. Oh, estaremos hablando entonces del primer mes del año, ¿no? La segunda podría darnos a nosotros febrero. Oh, nuevamente, estamos hablando de un mes del año. La tercera tendría entonces que ser marzo y cumple, ¿no? Muy bien. Y la cuarta tendría que ser abril. Entonces, si nos damos cuenta, en esta ocasión hemos usado las letras iniciales de los meses del año. Entonces, repito, en algunas situaciones, para una situación literal, se van a usar las letras iniciales de un conjunto de palabras con un orden definido. Entonces, ahí estaría el razonamiento. Conjunto de palabras con un orden definido. Miren, ¿no? Entonces, ¿quién tendría que seguir? A ver, si hemos hecho enero, febrero, marzo, abril, el que tendría que seguir es mayo. ¿Y mayo con qué letra inicia? Pues mayo inicia con la letra M, ¿no? Entonces la respuesta sería M. Muy bien. Entonces, para practicar, hagamos un ejemplo más. Bien, acá. A ver, pensemos en las siguientes letras. A ver, vamos a poner la letra U, D, T, C. Muy bien. U, D, T, C. Bien. Entonces, vamos a tratar de descubrir esto. Pero recuerda, cuando tú inicias a resolver o empiezas a resolver una sucesión literal, tienes que primero pensar en que ha sido formada con las letras del abecedario. Recuerda eso. Entonces dirás, ¿cuándo utilizo las letras iniciales? Las letras iniciales solo se van a usar en el caso en que no cumpla con ser letras del abecedario, es decir, la regla del abecedario. Entonces, en ese caso recién comenzamos a buscar letras iniciales. Muy bien, analizas. Tú tienes la U. Para llegar de la U a la D no vas a avanzar. Posiblemente vas a retroceder. ¿Sí o no? Y para llegar de la D a la T, ahí sí vas a avanzar. Y para llegar de T a la C, nuevamente vas a retroceder. Entonces te das cuenta que está extraña la forma, ¿no? Se avanza, se retrocede, se avanza. Tal vez no es el abecedario. Entonces, ¿por qué no pienso en letras iniciales? Y tal vez encuentro, ¿no? Vamos a ver. Piensen en letras iniciales. Un conjunto de palabras donde una palabra inicie con la U, otro inicie con la D, inicie con la T, inicie con la C. A ver, piensa un poquito. ¿Ya lo descubriste? ¿Sí o no? Bien, para la letra U podríamos estar hablando de... A ver, yo sé que tú lo tienes.
yo lo escribo y vamos a coincidir. Sería 1, 0, U de 1. Por lo tanto, la D sería D de 2. Sencillo, ¿no? La T sería T de 3. Y la C sería C de 4. Sencillo, ¿no, chicos? Entonces serían las letras iniciales ¿de qué? De los números naturales, del conjunto de palabras de números naturales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la letra que sigue? 1, 2, 3, 4 correspondería a 5. Y todos sabemos que 5 comienza con C. La respuesta entonces es C de 5. Muy bien. Entonces, de esta manera, podemos abordar las sucesiones literales. Muy bien. Bien, entonces vamos ahora por el tercer tipo de sucesión, que en este caso vendría a ser las sucesiones gráficas. Muy bien, vamos acá. A ver. Bien. Sucesiones, entonces 3 gráficas, ¿no? Número 3. Bien, entonces mira, qué interesante es el trabajo de sucesiones, ¿no? Muy bonito, muy interesante, muy gratificante. Muy bien. ¿Qué son las sucesiones gráficas? Son aquellas sucesiones donde nosotros vamos a decir que cada uno de sus elementos va a ser estrictamente un gráfico. ¿Ves? Así como las numéricas eran donde cada elemento eran números, y las literales eran donde cada elemento era una letra. En este caso, las gráficas son aquellas sucesiones donde cada elemento es un gráfico. Muy bien, vamos a hablar con un ejemplo, ¿no? Entonces veamos. Bien. Listo. A ver. Yo puedo tener el siguiente gráfico. Muy bien. Miren atentamente qué está sucediendo. Y preguntarte cuál es el elemento que continúa. Bien, si nosotros notamos, podemos observar que hay una secuencia de gráficos y nosotros debemos de descubrir cuál es el gráfico que continúa. Muy bien. Entonces, cuando tú te encuentres una asociación gráfica, tienes que analizar primero la forma de los elementos, es decir, cómo van cambiando elemento a elemento. Segundo, tendrías que analizar si es que aparecen o desaparecen líneas dentro de estos elementos o pequeños gráficos dentro de estos elementos. Y por último, cómo va cambiando la posición de estos elementos. Es decir, podría ser que están rotando en sentido horario o están rotando en sentido antihorario o están cambiando, dando una vuelta, ¿no? El que está arriba se pone abajo o el que está a la izquierda se pone a la derecha. Entonces son tres criterios básicos, ¿no? Bien, repito, ¿no? Cómo va cambiando la forma, cómo están apareciendo o desapareciendo elementos gráficos dentro de estos, o cómo van rotando o girando su posición estos, ¿no? Muy bien, en este caso podemos notar que el primero es un triángulo, el siguiente es un cuadrado y el siguiente es un pentágono. Entonces la pregunta es, bien, ¿cuál sería su regla de formación? Bien, el triángulo, el cuadrado y el pentágono pues no son elementos que están girando ni rotando, sino son elementos donde la característica principal es el número de lados. El triángulo tiene 3 lados, ¿sí o no? 3 lados, 1, 2, 3. Nuestro rectángulo en este caso tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4, ¿no? Es un rectángulo, o mejor podemos decir que es un cuadrilátero, ¿no? 4 lados. Y nuestro pentágono tiene, si notamos, 1, 2, 3,
4, 5 lados. Muy bien. Entonces la figura siguiente, ¿cuántos lados debe tener? Obvio, ¿no? Debe tener 6. Si la primera ha tenido 3, la siguiente ha tenido 4, la siguiente 5, ahora nos toca 6. Entonces debemos de dibujar una figura de 6 lados. Muy bien, y una figura de 6 lados tiene un nombre particular, ¿no? ¿Cómo se llama una figura de 6 lados? Se llama hexágono. Entonces corresponde un hexágono, repito, una figura de 6 lados. Muy bien, y podemos contarlo para verificar que estamos en lo correcto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces de eso se trata el análisis de las sucesiones gráficas, queridos amigos. Muy bien, chicos, de esa manera hemos ya llegado al final de nuestra parte teórica. Muy bien, recordar que una sucesión es un conjunto de elementos ordenados que cumplen con una regla de formación. En una clasificación general tendremos 3 grupos, como lo acabamos de ver: las sucesiones numéricas, las sucesiones literales y las sucesiones gráficas. Dentro de las sucesiones numéricas vamos a tener sucesiones aritméticas, geométricas, alternadas, mixtas o numéricas especiales. Y dentro de las sucesiones literales tendremos pues el análisis tomando en base abecedario, o si no, el análisis considerando las letras iniciales. Y en las gráficas, como bien lo acabamos de ver, tenemos que ver la forma de estos elementos. Bien, por último, antes de finalizar, les hablaba de las sucesiones especiales, pero este es un caso particular de las sucesiones, vamos a ver, de las sucesiones numéricas, ¿no? Especiales. Entonces, estas sucesiones especiales se llaman así porque tienen un patrón único y especial. Bien, vamos a ver una sucesión especial muy conocida. Tiene que ver con un conjunto numérico. A ver, yo lo voy a escribir. 2, 3, 5, 7, 11. Y de manera sucesiva. Y nos preguntamos entonces, ¿qué relación tendrán los números 2, 3, 5, 7, 11? Si tú intentas resolver buscando una operación que cumpla, una regla que cumpla mediante la suma, la resta, la multiplicación, la división, nunca la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque se trata de una sucesión numérica especial. Entonces, analicemos 2, 3, 5, 7 y 11. ¿Qué tipo de números son? Son los famosos números primos. Entonces, es una sucesión compuesta por números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Entonces, ¿qué elemento va a continuar? Sería el número primo siguiente. ¿Y cuál es el primo siguiente? 13. ¿Y quién continúa de 13? El primo siguiente sería 17. Luego 19. Y así de manera sucesiva, ¿no? Muy bien, pues no es la única, ¿no? A ver, vamos a ver otra. Bien, vamos a ver. Otra muy conocida es esta de acá. Vamos a ver. Bien, yo voy a escribir 1, 1, 2, 3, 5, 8. A ver, 1, 2, 3, 5, 8. También es una sucesión especial. ¿Por qué razón? Pues porque si aplicamos lo básico, nunca vamos a hallar esa regla de formación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Bien, en este caso nosotros vamos a tener que realizar lo siguiente. Bien, esta sucesión tiene un nombre en especial. Se llama sucesión de Fibonacci. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para que yo encuentre los elementos, debo cumplir una regla en particular. Y esta regla es la siguiente.
se va a sumar los elementos de 12, 2. Si yo sumo el 1 más el 1, ¿cuánto me da el resultado? 2, ¿sí o no? Y ahora, para el siguiente elemento, voy a sumar los siguientes 2, o sea, el 1 más el 2. Y si yo sumo 1 más 2, me da el resultado 3. Y para el siguiente, voy a sumar el 2 con el 3. Y me dará el resultado 5. Y para el siguiente voy a sumar 3 con 5. Y me dará el resultado 8. Entonces, la sucesión de Fibonacci es aquella donde yo la construyo sumando dos elementos para crear el tercero. 1 más 1 me da 2. 1 más 2 me da 3. 2 más 3 me da 5. 3 más 5 me da 8. Entonces la respuesta final, ¿qué tendría que ser? A ver, la respuesta final tendría que ser 5 más 8. ¿Y cuánto es 5 más 8? Todos sabemos que es 13. ¿Bien? Entonces tenemos una solución de Fibonacci. Entonces hay que tener presente estas, ¿no? Muy bien, queridos alumnos. Ahora sí, damos por concluida la parte teórica de esta clase de sucesiones. Hasta luego, queridos alumnos. Nos vemos en el siguiente video.